Doctora Alexia, quiero que se te vaya. La timidez. ¿Decís? ¿Estás nervioso o no? No, la verdad bueno. que no. Bueno, es psiquiatra, le cuento al público, es psiquiatra, puede empezar, doctor, infanto juvenil, especialista en autismo. Tiene 42 años, hija mayor de Cristiano Ratazzi, le mandamos un beso a Cristiano, a tu papá, que lo conozco muchísimo, presidente de Fiat, integra la ONG Panacea, programa argentino para niños, adolescentes y adultos con condiciones del espectro autista, autora del libro Sé amable con el autismo. Porque la gente no es amable con el autismo. Y no mucho. Voy a presentar, vos seguí hablando yo. Por supuesto, presento tu libro. ese libro creo que tiene un mensaje muy poderoso de acción y que todo el mundo puede involucrarse con este tema, ¿no? Hay mucha gente que no sabe qué es el autismo. No sabe, contanos qué es el autismo. Entonces, para contarles muy brevemente qué es el autismo, es una condición. Un trastorno, ¿no es cierto? A nosotros nos gusta más llamarlo condición. Condición. Porque es que la palabra trastorno, Mirta, siempre tiene una connotación muy negativa, ¿no? Ajá. Si pensás que alguien tiene un trastorno, en general pensás que hay algo que está mal mental, con esa persona. Sí, es cierto. Y como que mucha gente se asusta, por ejemplo, si tiene a alguien enfrente con un trastorno. Sí. Entonces, a nosotros nos gusta mucho llamarlo condición. Y creemos que la palabra condición es mucho más amable como palabra y no genera tanto miedo y prejuicio en la gente de alrededor. Así eso ¿Dura toda la vida, Alexia? A ver, sí, en algún punto. Lo que pasa es que siempre todas las personas podemos aprender y adquirir habilidades. Así que si uno lo ve como una condición, en realidad como si fuera una manera de ser en algún punto, es como la personalidad de cada uno de nosotros. Dura toda la vida en general. Pero ¿cuáles son los síntomas? Mira, hay dos criterios diagnósticos principales en alguien que tiene autismo. Es una condición ligada al cerebro en desarrollo, ¿sí? A cómo se desarrolla un cerebro desde muy temprano. Hay dos neurobiológico sería. Claro, tiene que ver con el cerebro y con otras partes del organismo también, pero fundamentalmente con el neurodesarrollo. Hay dos características principales. Una tiene que ver con que las personas que tienen autismo o una condición del espectro autista tienen ciertos desafíos a la hora de interactuar con otras personas y de comunicarse. Y por otro lado, tienen ciertos intereses o ciertas conductas o ciertas actividades como que son muy repetitivas y restringidas. Te diría muy absorbentes, o sea, se enganchan con un tema y realmente les interesa tanto ese tema, tienen tanto foco y concentración puesto que son muchas veces expertos en esos temas. Brillantes, ¿no? ¿Hablan, Alexia? Mira. ¿Hablan? Ahí tenés, tenés todas las dimensiones. Lo que es lenguaje, tenés personas con autismo que no hablan, hasta personas con autismo que son radios, como uno le dice, o sea, que hablan sin cesar. Así que tenés todo el espectro en lenguaje. Lo mismo que tenés todo el espectro en nivel cognitivo, en inteligencia. Tenés personas con autismo que tienen discapacidad intelectual asociada, tenés personas con autismo que son sumamente inteligentes. También tenés niveles de apoyo distintos, o sea, gente que necesita mucha ayuda, ¿sí?, para navegar por la vida y gente que no necesita ayuda dentro del autismo. Y esto es el doctor muchas cosas que no estás se saben. sintiendo todo lo que estás diciendo. Pero de acuerdo. Siempre nos gusta decir que es muy importante este tema porque es mucho más prevalente de lo que uno piensa. Hoy estamos hablando de 1 de cada 59 personas. ¿Sí? Uy, Quizás todas las personas que están, 1 de cada 59 personas. Vos extrapolá ese número a una población como Argentina, que somos, no sé, 42, 43 millones, significa más de 700.000 personas con una condición del espectro autista. ¿Y cuándo se da cuenta un papá, una mamá, que su hijo es autista? Claro, bueno, eso es muy importante. Perdón, María Julia Oliván estuvo aquí con nosotros porque hace poco tiempo descubrió, la conocés, ¿no? Sí, sí, muy bien. De hecho, nos conocimos gracias era autista. Antonio, su hijo. Sí, Antonio. Y vino a hacer con nosotros un taller, María Julia, en diciembre del año pasado. Un taller que se llama Taller TEM, Transformando los Momentos de Cada Día, donde les enseñamos a los padres cómo jugar, cómo conectar, cómo estimular la comunicación de sus hijos. María Julia vino a ese taller y la verdad que a partir de ahí nos hicimos muy amigas y puedo decir, la verdad que hoy María Julia es un ejemplo de lo que estaría bueno que los padres y madres de niños y niñas que tienen una condición del espectro autista, de cómo hablar del tema, de lo que hay que hacer, de cómo realmente involucrarse en esto. Y yo siempre digo, nuestro rol más importante, lo que tenemos que hacer es tratar de derribar
barreras. ¿sí? Porque da Cuando miedo. uno habla, si vos ves que tu hijo es autista, decís, qué miedo, porque no habla. mal. Y las barreras, nosotros siempre dividimos barreras visibles e invisibles. ¿sí? Las barreras visibles en discapacidades, por ejemplo, si alguien es un usuario de silla de ruedas y no puede acceder porque no hay una rampa y no puede un niño ir a la escuela porque no hay una rampa, es una barrera física. O alguna persona sorda que no tiene un intérprete en lengua de señas argentina, tiene una barrera en la comunicación. En el autismo, muchas de las barreras son invisibles. ¿Qué quiere decir? Que están relacionados con las creencias de las personas, con los prejuicios, ¿Y dónde con viste los el mitos. primer caso? ¿Dónde lo viste? Bueno, tendría que ver, a ver, oficialmente cuando ya era médica en y el cuando hospital. estaba haciendo la residencia en psiquiatría infantil, que yo le hice en el Hospital de Niños, en el Ricardo Gutiérrez. Ahí viste el primer caso, ¿no? Uno de mis primeros pacientes como psiquiatra infantojuvenil era un niño que tenía síndrome de Asperger, que se llama, que es una condición dentro del espectro autista. Y bueno, así como era, o sea, le costaba un poco como interactuar socialmente y era fanático de los ascensores del hospital. Entonces, todo el tiempo estaba siempre prestando atención de el ruido que hacía el ascensor cuando bajaba y subía. Y me acuerdo que fuimos arriba al techo del hospital en ese momento a hablar con la gente de mantenimiento, porque era tan fanático de los ascensores que uno aprende mucho. Sí. ¿Qué edad tenía? Tenía en ese momento 10 años. Ajá. Y uno aprende mucho con las personas dentro del espectro. ¿Por qué? Porque son expertos en sus áreas. Yo todos los días aprendo algo nuevo. Me enseñan algo nuevo. Para mí este es siempre un camino tan rico en ese punto. Sí. Podrían ser genios en un área. Hay algunas. Lo son. Esas personas. Lo son, claro. No ¿Hay casos más leves y más graves? Totalmente. Sí. Hay muchos. Se habla de espectro autista, cuando uno habla de condiciones del espectro autista, porque es tan heterogénea la población que hay adentro del espectro. Heterogénea quiere decir que hay mucha diversidad adentro del mismo del espectro autista. Entonces, imagínate que es distinto un niño, por ejemplo, que no habla, que tiene discapacidad intelectual asociada y que tiene algún otro tipo de dificultad fuerte, es muy distinto a un niño de esa misma edad que habla como si fuera un pequeño profesor, ¿sí? Y que es sumamente inteligente. O sea, esos dos niños, vos los mirás y decís, pero ¿por qué están los dos adentro del mismo espectro si son tan distintos? Y bueno, lo que comparten es esto, los desafíos sociocomunicacionales y estos intereses muy restringidos. Eso es lo que define la cuestión. Pero después son todos muy, muy distintos. Siempre hablamos, la diversidad que existe dentro del espectro autista es la misma diversidad que existe en la humanidad. Claro. Ahora, una pregunta mía muy... ¿Es que ahora se conoce mucho más del tema del autismo o hay más autismo? O sea, o hay más casos, porque yo ahora escucho mucho, no sé si antes no se hablaba o no se distinguía, o sea, no se sabía bien dónde ubicar. También se ocultaba un poco, ¿no? Seguramente. Ahora hay bastante, a ver, es verdad que hoy, por todo el trabajo que se está haciendo desde muchas organizaciones, hay una red Espectro Autista en Argentina, que conformamos varias organizaciones. Se está haciendo un trabajo de concientización muy fuerte, campañas como la de Mirame, por ejemplo, de poder, que la gente pueda identificar señales de alerta desde muy temprano. Pero tu pregunta es, se contesta de dos maneras, en realidad. Por un lado, hay más chicos dentro del espectro. Por otro lado, parte de ese aumento que uno ve es porque los profesionales y las personas están más informadas, entonces se dan cuenta antes. Claro. Entonces están las dos vetas, pero que hay más chicos, la verdad es que también esto se está viendo y esto todavía no se sabe bien por qué es, pero se cree que hay factores genéticos y ambientales metidos en la alimentación. Y cuando algo aumenta en tan poquito tiempo, vos no podés pensar tanto en genética, porque los cambios a nivel genético requieren de más tiempo para para subir, ¿sí? O sea, para que haya un aumento de prevalencia. Entonces, vos fíjate que, por ejemplo, cuestiones como la prematurez, ¿sí? Es un factor de riesgo. Un factor que aumenta las chances, para poner de riesgo, aumenta las chances, la prematurez, de tener un hijo con desafíos en su desarrollo. La edad de los padres en el momento de la concepción.
la gente arriba de los 35 años que deciden ser madres o padres, eso aumenta el riesgo de tener hijos. ¿Sí? Son padres añosos. Sí, claro. Bueno, imagínate que Término 35 horrible. años no es muy Antes añoso, era que añoso. digamos, no sé, o Sí, sea... sí. Pero mi madre, por ejemplo, a mí me tuvo a los 34 años, es una mujer centenaria en este momento, y ella decía que ella para su edad era añosa. Siempre me dijo, yo era una madre añosa a los 34 años, hoy resultaría gracioso. Sí, es cierto, ¿no? sí. Y Y sos hija Y única, ¿no? tema de alimentación. Puede haber temas de alimentación, todas estas cosas, tema de exposición a tóxicos, a ver, vivimos en un mundo... Y otra cosa que me parece interesante decir, todo lo que es exposición a pantallas desde muy temprana edad. Wow. Hoy esto se sabe y se recomienda que los menores de 3 años traten de no exponerse abiertamente a la televisión, ¿sí? Muchas horas. A la pantalla. ¿Por qué? A las pantallas, especialmente a lo que es la televisión. No sé, y los teléfonos. Porque, sí, toda pantalla, pero especialmente la televisión, porque se ha visto que está asociado la exposición alta a la televisión, abajo los 3 años de edad, después todos mirar todo lo que quieran, pero No te maten. está asociado a demoras en la adquisición del lenguaje y de la comunicación en niños. Entonces, la verdad que lo que necesita un niño pequeño, digo, para estimular su desarrollo es jugar y estar interactuando con adultos que saben. ¿A los teléfonos, cómo a jugar. internet, por ejemplo? Y eso es otra cosa que se está investigando. ¿Cuáles son? La verdad que hay muchas cosas que no se saben todavía, pero todas las ondas electromagnéticas, ¿sí? O sea, Claro, todos ondas los magnéticas. celulares que tenemos nosotros, la exposición a ondas electromagnéticas en general, no sabemos bien cuál es el impacto de eso en el neurodesarrollo, en un cerebro que se está desarrollando muy tempranamente. No lo sabemos. Alexia, yo creí que no ibas a hablar nada. Mirá, dije, qué Era trabajo. tímida. No, te felicito, además lo haces con pasión, ¿no? Se ve que te entusiasma y que además lo has estudiado muy bien, has profundizado el tema. Me apasiona sí, mucho, se ve que te mucho, apasiona. mucho. Y creo que es una oportunidad de cambio en la sociedad, en realidad. Mira, te digo, yo represento a mucha gente dentro del colectivo del autismo. Hay mucha el libro gente otra muy vez. interesada, creo que hoy acá, que está mirando esto. Pero a mí siempre me gusta salir un poco más allá del colectivo del autismo. Es más, nos sirve mucho para hablar del colectivo de discapacidad en general, ¿sí? Y este es un colectivo que siempre se lo deja como muy de lado, ¿no? La gente, la sociedad general, es como que no saben demasiado, ¿no? Y estas barreras ligadas a los mitos, a los prejuicios, Pero yo he escuchado, por a la ejemplo, interpretación. personas ¿Vos que sabés? dicen, discúlpame, que dicen, por ejemplo, sí, el hijo es autista. ¡Ay, qué horror! Sí, ¿Hay que tal decir cual. eso o no? Y, a ver, por eso, ¡Ay, qué horror! como Sí, ese así se prejuicio, reacciona. esa es una creencia, decir, ¡ay, qué horror! Sí. Es suponer que tener un hijo con autismo Sí. es un horror. Sí. Claro. Pero eso te funciona como barrera a alguien No, que se piensa piensa en un eso. padecimiento de los padres. Porque exactamente, pero puede vos no ser. tenés que pensar sobre alguien con lástima, ¿no? Sí. Porque es lo que no piden los padres y las familias y las Claro. personas con ¿Usted autismo. quería decir algo, doctor? No, que es absolutamente cierto. ¿Se acuerda que yo tengo mi sobrino Ignacio? Ah, sí, Que usted le siempre mandamos sí, un- que sí, yo un lo saludo cariño, siempre. que Sí, es un sí. fanático. Sí. Y realmente él tiene un trastorno similar, un espectro autista. Ah, ¿en serio? Sí, tiene 27 años. ¿Cómo se llama lo que tiene, doctor? No tiene un diagnóstico, no tiene un está diagnóstico, dentro... Una denominación. Hay quien dijo que fue una fascia congénita, Sí. hay quien dice que es, viste, un border de diagnóstico difícil. Y vivir con Ignacio es maravilloso. Es que este es el mensaje. No puede ser Y hemos logrado, y un aprendizaje. los papás, mi hermana Inés y Fernando, han logrado que hoy él pueda estar en una casa de la Fundación Senderos, no sé si la Mira, sí, conocés. sí. Inclusive se ha hablado, no es por meterme en el ambiente futbolero, pero de Lionel Messi. ¿Se acuerdan que tenía algún trastorno? Sí, eso Perdón, se decía. perdón. No, Yo metí no. la pata. Condición. Condición. Hay que aprender, hay que aprender. Me Condición. corrijo. Y se decía... En el crecimiento era más que nada, Ah, en el ¿no? crecimiento, En el crecimiento no era. era. Por eso lo mandaron a España a hacer un tratamiento. Aquí no Barcelona? lo quisieron, Sí. porque era bastante costoso el tratamiento, lo mandaron a España. Mira qué crack ahí. Totalmente. El crack. Ahí lo trataron, ahí lo Bueno, trataron. sí. Posiblemente también nos cueste aceptar que todos tenemos discapacidades. Claro, es Así cierto. es. Y quería dar un dato que esto es muy relevante. En el mundo, 1 de cada 7 personas tiene algún tipo de discapacidad. O sea, en esta mesa, que somos 7 en este momento, Hay uno. uno de nosotros, si representamos a la población mundial,
tendría discapacidad. Digo, uno Qué se pregunta, intriga nos deja. pero decís, ¿cómo puede ser, no? Porque pensás, no sé, en tu grupo de amigos, Sí. pensás en, no sé, en tu trabajo. Hay una persona Pero cada porque- 7 con discapacidad. Porque es Si interno. se preguntan, ¿no? Perdón, doctora, es interno. Como yo estoy percibiendo a cada uno de ustedes, es mío interno y de pronto tengo una deficiencia en la percepción que me hace responder a la sociedad de una manera diferente. Y eso no es como una discapacidad que se ve como una persona hipoacúsica o que no camina. Pero que no la identifiquemos en un grupo de amigos o de gente que conozcamos tiene que ver con que son cosas no perceptibles normalmente a la vista, o tiene que ver con un cierto segregacionismo. Tiene que ver más con el segregacionismo. Ah, A ver, hay una campaña muy interesante de esto que se preguntan por qué si hay 1 de cada 7 en el mundo personas con discapacidad, por qué en tu grupo de amigos no hay 1 de cada 7, por qué en tu trabajo no hay 1 de cada 7, por qué en tu banda de música no hay 1 de cada 7, y responden, la respuesta es simple, porque en tu escuela no había 1 cada 7. Claro. Ese es un Y temazo. esto apunta a la importancia de lo que llama la educación inclusiva, Eso es lo que... que quiere decir una escuela para todos. Ahí quería. Claro. En la escuela. A ver, todas las personas tienen derecho a la educación como muchos otros derechos. Pero a la escuela deberían ir todos a la misma escuela. Es una escuela para todos. Obvio, si en tu colegio vos no conocías a nadie que fuera sordo, ciego, que tuviera autismo, que tuviera una discapacidad intelectual, vos cuando salís del colegio o de casualidad te cruzás con alguien, lo primero que te genera esa persona a quien no te resulta familiar Rara. es o susto, o miedo, o qué le pasa a esta persona. Son todos prejuicios y mitos que operan como barreras. Entonces siempre fue una Ahí se población... origina el bullying también, ¿no? En los colegios. Totalmente. Ahí se origina. Totalmente. Inés Esteves tiene 2 chiquitas Sí, yo estaba pensando en con Inés, dificultades. que lo que Pensaba luce, hacer Inés. sí, lo que luce. Pero tuvo dificultades para poner a las chicas en el Sí, colegio, pateó para que una puerta entraran. en un momento, Sí, sí. llegó y pateó una puerta hasta que la Sí, escucharon sí, y sí, realmente... en un tiene- colegio normal, llamémosle, ¿no? Sí, 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 Ok. Claro. porque su hija merecía estar en un colegio como en el que estaba y querían mandarle a un colegio Una de las donde chicas todo- Luna, me parece. donde todo iba para Pero abajo. ustedes saben que hoy, digo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, leyes nacionales, resoluciones federales acá en Argentina del Consejo Federal de Educación, es obligatorio, digamos, está al revés, está prohibido negarle la admisión a un niño a una escuela por motivos de discapacidad. Es ilegal. Esto pero pasa después- todos los días. Después están los padres. Pero los sucede, padres- sucede. Pero decir, ¿Entendés? es No, anticonvención. Sí, sí, Estás sí. vulnerando un derecho. Digo para que todo el mundo se lo entere. sepa. Vayamos hablando de esto. Educación inclusiva, un tema, digo, para hablar durante muchos días. Bueno, te dejo probar este plato que estaba rico, ¿no, doctor? Exquisito. Usted